Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 15, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Wally, en la misión, pensando que hay algo oscuro en el centro de todo, algo más allá de la luz y de toda esperanza. De pronto, algo sucede fuera, y los jóvenes de la misión se despiertan sobresaltados por un estruendo. Wally se levanta y corre, preguntando por Linda. Cuando llega a la calle, le pregunta a Ralph qué ocurre, y él le ordena volver adentro y llevar a todos al sótano. Wally confiesa que cree que será él quien libere esa oscuridad, mientras una sustancia oscura y viscosa cobra forma en medio de la calle, destruyendo todo a su paso. La criatura les dice a Wally y a los demás que no pueden huir. Ralph intenta protegerlos, pero el monstruo lo descuartiza, bañando a Wally en sangre y luego echa a correr. Wally, desesperado, intenta atrapar esa sustancia y corre tras ella. Le dice que la matará, pero no consigue alcanzarla. Se queda viendo cómo se aleja, impotente, sin saber qué más hacer. De pronto, cuando todo parece perdido, una voz lo llama. Una figura aparece junto a lo que parece ser un portal. Poco a poco, esta se va materializando. Apenas la ve, Wally pregunta si es Barry, pero el recién llegado le responde que no es Barry, sino que es él mismo. Ahí vemos una versión de Wally, en su traje de Absolute Flash, pero con varios años más encima. Wally no comprende lo que está ocurriendo. Le pregunta a su otro yo si todo es un sueño. La versión futura de Wally le responde que ojalá fuera así. Le confiesa que recuerda exactamente cómo se sienten en ese momento y cuán asustados estaban los dos. Le advierte que no pueden regresar a Steel Point y le confiesa que esa puede ser la única oportunidad que tiene de avisarle lo que se avecina. Wally, con el rostro desencajado, pregunta qué le ocurrirá a su padre. Su contraparte del futuro le responde que ya es demasiado tarde y que Dawn se lo llevó abajo. Wally no entiende qué significa eso. Su versión futura entiende, entonces, que Wally todavía no sabe eso, y se dice a sí mismo que está jodiéndolo todo. Le pide a Wally que lo escuche con atención. No se trata de ningún sueño, ambos están ahí de verdad. Agrega que le está mostrando algo que ocurrirá inevitablemente. El joven Wally pregunta, ¿qué era esa criatura que vieron? El Flash del futuro lo toma por los hombros, y le responde que era el Black Flash, la muerte en persona. Añade que ellos la liberarán, pero aún pueden cambiar eso. Lo que debe hacer es dejar de buscar a su padre. Wally insiste en que va a encontrar a su padre y que nada lo detendrá. El Flash del futuro le responde que no puede impedírselo, pero sí puede mostrarle el precio que deberá pagar por eso. Y desaparece, como llegó, dejando a Wally lleno de dudas, preguntándose si todo eso es real, dónde se encuentra ahora y en qué tiempo está. Todo cambia a su alrededor. Está de vuelta en el mundo real. Entonces aparece Linda y le pregunta si está bien. Wally le grita que se aleje, que no está segura allí, pero Linda no se alarma por eso y le pregunta si acaso es sonámbulo. Wally intenta explicarle lo que acaba de vivir. Le dice que no estaba dormido, sino que estuvo en otro sitio y que vio algo que todavía no ha sucedido. Linda, sin entenderlo, le pregunta si se refiere a algo psíquico. Wally le responde que no y le explica que se trata de fallas en el tiempo, porque el tiempo tiene una conexión extraña con sus poderes. Admite que ya le había ocurrido antes, pero que esta vez fue diferente. Esta vez estuvo ahí de verdad. Ella, sin perder la calma, le pregunta qué fue lo que vio. Wally cambia de opinión y le responde que no fue nada. Luego le pregunta qué está haciendo ahí. Linda abre su computadora y le explica que lo estaba buscando porque encontró algo que necesita que vea. Añade que comenzó a investigar todo lo que pudo sobre Star Labs, el asunto del que Scudder les había hablado. En la computadora aparece una fotografía de 4 científicos. Linda señala que Star Labs era un superlaboratorio fundado por Sam Scudder junto a otros 3 científicos, Silas Stone, Ray Palmer y Barry Allen. Wally se sorprende al escuchar el nombre de Barry. Linda le confirma que todo está conectado y comenta que quizás Scudder no estaba del todo loco, sino solo un poco. Linda añade algo más que encontró sobre Star Labs. El laboratorio prometía cambiar el mundo con investigación de vanguardia en inteligencia artificial, física cuántica y energía alternativa. Sin embargo, los egos de sus fundadores se interpusieron, y el proyecto se vino abajo apenas un año después de su lanzamiento. Agrega que Barry Allen perdió todo su financiamiento tras el cierre y terminó dando clases en la Universidad de Keystone.
donde Eleanor Thawne lo reclutó. Sobre Sam Scudder no existe absolutamente nada después del cierre de Star Labs, aunque ellos ya saben lo que le ocurrió. Respecto a Ray Palmer, comenzó a trabajar para Lazarus, pero supuestamente murió hace un año en un accidente de laboratorio, aunque eso no puede ser verdad, porque Scudder quería que lo encontraran a él también. Finalmente, tras una gran demanda legal contra los otros, Silas Stone se quedó con el nombre de Star Labs y, hasta donde ella pudo rastrear, sigue operando desde las antiguas oficinas en Detroit. Wally le pregunta a Linda cómo logró encontrar toda esa información, ya que él mismo había buscado en línea al regresar de Colorado y no encontró absolutamente nada, ni una sola mención de Star Labs ni de Scudder. Linda le responde que lo entiende. Alguien intentó borrar todo rastro, pero simplemente hay que saber dónde buscar y cómo hacerlo. Wally comprende que Silas Stone, en Detroit, es su mejor pista para rastrear tanto a Ray Palmer como a Eleanor Thawne. Linda le revela que ya trazó la mejor ruta hacia las antiguas oficinas de Star Labs y que le envió la información al teléfono para que pueda revisarla antes de partir. Agrega que necesita cargar su computadora, hacer una maleta por si pasan fuera un tiempo y que quizás deberían avisarle a Ralph. Wally se detiene y le deja claro que ellos no van a ningún lado, ya que necesita hacer esto solo. Pero Linda se enfada y le recuerda que, sin toda su investigación, él ni siquiera sabría por dónde empezar. Wally reconoce que tiene razón, pero le explica que, después de lo que ocurrió con Scudder, la situación es demasiado peligrosa para llevarla con él. Linda, enojada, exclama que pensaba que estaban en esto como equipo. Wally, intentando calmarla, le deja claro que es su padre quien está en juego, y que por eso no puede permitir que ella resulte herida por su culpa, y le promete que volverá pronto. Linda le advierte que ni siquiera piense en marcharse sin ella, pero no llega a terminar la frase. Wally se marcha a toda velocidad, dejándola sola. Nos movemos con los Rocks en una granja. Weather Wizard le comenta a Captain Cold que es un buen día de sol. Él le responde que los cultivos necesitan algo de lluvia, así que Weather Wizard hace que unos nubarrones cubran el cielo. Inmediatamente empieza a llover, y Captain Cold le dice que es el mejor amigo que un granjero puede tener. Justo se acerca Captain Boomerang, a quien la lluvia encontró a mitad de camino. Weather Wizard se disculpa porque no lo vio. Digger comenta que el lugar es demasiado tranquilo para su gusto y que no puede descansar bien, así que irá al pueblo esa noche para beber. Snart le recuerda que todavía no es momento, ya que necesitan mantenerse escondidos un poco más, al menos hasta que todo lo relacionado con Colorado se calme. Digger le dice que es un aguafiestas. Marco defiende a Snart, pero este no les presta atención, ya que percibe un sonido, el zumbido eléctrico de un dron que vuela sobre ellos. El aparato trae una especie de maletín que le entrega a Snart. Él lo abre y encuentra una nota que le informa que las vacaciones terminaron y que es hora de trabajar. Snart entonces comenta que será mejor que despierten a todos, porque los han descubierto. Dentro de la vivienda, Marco le pregunta a Snart si cree que el dron fue enviado por Thawne. Él lo descarta. Apuesta a que Eleanor está bien escondida, porque sabe perfectamente que el grupo preferiría matarla antes que volver a trabajar para ella. Mientras tanto, Digger va a despertar a Lisa, pero al abrir la puerta, se encuentra con Trickster junto a ella, en la misma cama. Lisa le recuerda lo que le dijo sobre tocar la puerta antes de abrir, pero Digger le responde que nunca se hubiera imaginado verlas así. Luego, con todos los Rocks reunidos, Snart les pide atención porque la situación es grave. Alguien sabe dónde están escondidos. Encienden la computadora y escuchan la voz de alguien que los saluda y les dice que se alegra de que hayan logrado salir vivos de Colorado. Se trata del coronel Rick Flag, quien pide disculpas por no presentarse en persona, porque temía que lo convirtieran en hielo, ya que Snart y su grupo han adquirido mejoras notables desde sus tiempos en Markovia. Trickster le pregunta cómo logró encontrarlos, y Flag responde que no fue difícil, porque conocía los pocos refugios seguros que les quedaban disponibles. Agrega que podría ayudarlos a resolver ese problema. Ha estado colaborando con personas de gran influencia en Washington, interesadas en que el escándalo del proyecto Olympus desaparezca por completo. Sin embargo, aún quedan ciertos cabos sueltos. Por esa razón, tiene autorización para ofrecerles un borrón y cuenta nueva a cambio de que los eliminen. Digger responde que si de verdad puede hacer algo para que dejen de vivir escondidos, solo tiene que indicarles a quién deben matar. Flag le contesta que no se trata de una persona. Su objetivo es Grodd. Nos movemos a Star Labs, en Detroit. Wally ingresa al edificio a toda velocidad, preguntando si hay alguien allí. Nadie le responde,
así que continúa avanzando hasta dar con una puerta blindada. En uno de los lados hay un dispositivo de huellas digitales. Wally intenta usar las suyas, pero el acceso le es denegado. Recurriendo a su supervelocidad, Wally logra desmaterializarse y atravesar la pesada puerta, aunque al inicio no tenía del todo idea de lo que estaba haciendo. Recupera su estabilidad del otro lado, sorprendido por lo que acaba de hacer. Y de esa nueva habilidad que ha descubierto. Atravesar objetos sólidos mediante el faseo. Comienza a recorrer esa parte del laboratorio, donde ve equipos y trajes cibernéticos dentro de tanques. De pronto, una voz se deja escuchar, una voz que se dirige a Silas. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Santiago Camilo Jiménez Jiménez, 1647. Se trata de una proyección holográfica que muestra a Ray Palmer, que ha grabado ese mensaje urgente dirigido a su compañero Silas Stone. Le explica que le dejó esa grabación por si algún día encontraba la manera de regresar a su propio laboratorio. Le asegura que trató de encontrarlo, aunque no lo logró. Luego añade que, tras los eventos ocurridos, decidió no esperar más y actuar por su cuenta, con el objetivo de detener a Barry y a Thawne antes de que siguieran adelante con sus planes. Palmer advierte que no tiene mucho tiempo, pero que hay información crítica que Silas debe conocer. La primera es que el llamado Steel Point que Barry encontró no es lo que él cree. Agrega que, a diferencia de Barry, él no piensa en grande, sino que prefiere ir al detalle, al nivel más fundamental de la materia, hasta los quarks y los leptones. Y fue precisamente ahí, en ese nivel subatómico, donde descubrió algo que lo perturbó. Palmer revela que en el núcleo de todo existe algo oculto, algo que describe como oscuro y aterrador. Aclara que usa la palabra oscuro en su sentido más literal, no metafórico, y que le dio un nombre provisional, la partícula oscura. Reconoce que es una denominación poco elegante, pero es la mejor que puede ofrecer en ese momento. Como comentario, Ray Palmer es, en el universo principal de DC, el primer de Atom, un científico y físico que crea tecnología basada en una estrella enana blanca, que le permite reducir su tamaño, incluso hasta niveles microscópicos o subatómicos. Silas Stone es el padre de Victor Stone, mejor conocido como Cyborg, y también es un científico brillante asociado con Star Labs. Ray advierte que ellos no estaban destinados a encontrar ese lugar, aunque Thawne y Barry lo tratan como una mina de oro alienígena, como una luna exótica de la que extraer milagros a voluntad. Lo que descubrieron no es más que la capa superficial. Debajo de ella hay algo verdaderamente terrible. Le pide a Silas que destruya su laboratorio y que después encuentre la manera de destruir también el trabajo de Barry y Thawne antes de que sea demasiado tarde. Añade que quizá ya sea demasiado tarde para él mismo, porque cometió algo imprudente y no tiene certeza de que vaya a regresar. Por eso le revela que le dejó su diario personal, con la esperanza de que ese material le proporcione las pistas necesarias para seguir adelante. Concluye advirtiendo que, sin importar lo que haga, Silas debe mantener el diario lejos de Thawne, y que ese objeto podría ser la única forma de encontrarlo, si realmente está perdido. Ray se despide de Silas diciéndole que lo quiere como a un hermano, y le expresa dos últimos deseos antes de que la grabación concluya: que encuentre a Victor, y que logre ocultarse de lo que está por venir. Como comentario, aquí se nos acaba de revelar en qué serie aparecerán Absolute Atom y Absolute Cyborg. Finalmente, Wally sostiene el diario. Las páginas frente a él están repletas de bocetos, anotaciones manuscritas y diagramas. Un concepto se destaca: Steel Point. Y una pregunta también: ¿por qué tiene la forma de una letra omega? Y se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Este número se siente como el momento en que Absolute Flash empieza a decirnos que todo lo lento de antes quizás sí tenía una intención. Veníamos de una etapa que parecía demasiado larga, casi como un prólogo enorme, pero aquí ya se nota que Lemire está moviendo las piezas con más seguridad, y lo interesante es que la búsqueda de Wally por su padre deja de ser solo algo personal, porque ahora parece estar conectada con el futuro del universo Absolute completo. Lo más fuerte sigue siendo Wally enfrentándose a su propio futuro. Su versión adulta aparece, le advierte que no vuelva al Steel Point, que deje de buscar a su padre, que todo eso va a terminar liberando al Black Flash. Y aún así, Wally hace exactamente lo contrario. Y eso me gusta, porque no se siente como una decisión absurda, sino como una tragedia anunciada. Wally no puede evitar correr hacia el peligro, aunque ya le hayan dicho que ese camino está roto.
Incluso queda esa idea inquietante de que quizá el tiempo aquí no se puede cambiar, que tal vez todo esto ya está fijo y cada intento por escapar solo termina empujándolo al mismo destino. El Black Flash se siente como muerte pura, como una consecuencia oscura que Wally y su futuro yo ayudaron a crear. Y la frase de que Dawn se llevó a Rudy abajo me dejó pensando, porque no queda claro si hablamos de otra dimensión, de una capa más profunda del Steel Point o de algo todavía peor. Linda vuelve a ser de lo mejor. Ella encuentra las conexiones con Star Labs, Barry, Scooter, Palmer, Stone y Dawn, y básicamente le da a Wally el mapa para seguir. Por eso frustra que él la deje atrás, porque se entiende que quiere protegerla, pero Linda no es una carga, es parte clave del equipo, y además es muy mona. Y todo lo de Palmer me parece de lo más interesante. Ese diario, la partícula oscura, la posibilidad de que Ray no esté muerto, sino perdido a escala atómica, y la mención a Victor Stone abre una puerta enorme. No sé si esto apunta a Absolute Atom, a Absolute Cyborg, a unos futuros Absolute Titans, o incluso a un evento mayor con la oscuridad de Darkseid en el centro de todo, pero se siente importante. Ahora la pregunta es si Wally está descubriendo la verdad a tiempo, o si acaba de dar el primer paso exacto hacia el futuro que quería evitar. Black Flash. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariosa Comics. Nos vemos allí.